Amén. Muchas gracias, hermano Alan Villalobos, por esta linda interpretación de No es como yo. Nos toca ahora estudiar la palabra de Dios y quiero nuevamente invitarles a orar. Vamos a pedir la bendición de Dios para que Él nos bendiga con un mensaje del cielo. Voy a arrodillarme, ustedes pueden mantenerse sentados si desean, pero yo me voy a arrodillar. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Oremos. Bendito y amante Padre Celestial, ha llegado el momento, Señor, para que tú le hables a tus hijos. Y te rogamos, Padre, que ellos escuchen tu voz, tu mensaje y tu deseo para sus vidas. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo sea derramado. Me entrego en tus manos, Señor. Y te ruego que no solamente los que están aquí sean bendecidos, pero todos que nos acompañan por televisión, radio o internet. Te pedimos estas bendiciones en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Jesús caminaba entre la multitud y Juan el Bautista lo ve. Señalando a Jesús dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tal vez Juan el Bautista no entendía completamente lo que había dicho, pero Jesús, el Cordero de Dios, todavía quita pecado. Les invito a considerar un padre llamado Abraham, a quien Dios lo bendijo con un hijo llamado Isaac. Pero llega el momento que ese padre recibe un mensaje de Dios que le dice: Abraham, quiero que vayas y ofrezcas a tu hijo como una ofrenda, un holocausto, en una montaña que yo te mostraré. Se levantó de mañana llevando a su hijo y a algunos siervos y a su hijo Isaac. Viajaron por unas largas horas, mientras que Abraham esperaba la señal de dónde él tenía que sacrificar a su hijo. Llega el momento que el hijo se da cuenta que algo falta. Y les invito a buscar el libro de Génesis, capítulo 22. Porque este padre Abraham es un símbolo de nuestro Padre Celestial, que también se identifica con la carga y el dolor del Padre Celestial, considerando que tenía que sacrificar a su hijo. Génesis capítulo 22, versículo 7, dice lo siguiente: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En ese momento Isaac no sabía que él iba a hacer el sacrificio, pero llega el momento que le revela lo que Dios le había mostrado. Y vemos que el hijo no trata de impedir que el padre haga lo que Dios le había pedido. Ya era adolescente, podía decir: no, esto no va a suceder, tengo mi vida por delante. El hijo era fuerte. Abraham estaba anciano, la prueba más difícil de su vida. Y como sabemos la historia, lo puso en el altar. Llegó el momento que tomó el cuchillo, listo para sacrificar a su hijo, cuando un ángel lo detiene. Y Dios sí bendijo
con el sacrificio para ese día, y no fue Isaac. Pero en la mente de Abraham lo había hecho. Había matado a su hijo. Pero gracias que solamente fue una prueba para probar su fe, y fue victorioso. Amén. Pero vamos a hablar de otro Padre, el Padre Celestial. Pero lamentablemente, nadie detuvo la mano del Padre Celestial, y sí murió el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Les invito a considerar algo interesante. Ya sabemos, conocemos este pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo, te ama a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Abraham experimentó un poco del dolor y el sufrimiento que el Padre Celestial tuvo que sufrir al entregar a su Hijo a morir por nosotros. Pero Cristo Jesús, el Cordero de Dios, como está registrado en el libro de Apocalipsis, les invito a acompañarme. La Biblia registra algo interesante en el libro de Apocalipsis capítulo 13, empezando en el versículo 7. Apocalipsis capítulo 13, empezando versículo 7, noten lo que dice la palabra de Dios. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Está hablando de la bestia, pero está hablando de que el Cordero de Dios fue inmolado ¿desde cuándo? Desde la fundación de la tierra. O sea que tan pronto existió en la tierra un pecador, ya el sacrificio en la mente de Dios estaba hecho. Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Seguimos estudiando y les invito a considerar qué sacrificio y cómo deberían ofrecerse los sacrificios. Les invito a buscar en el libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 nos señala algo acerca de cómo deberían ofrecerse los sacrificios. Éxodo capítulo 12, empezando versículo 1, y dice la palabra de Dios: y Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por las familias de sus padres, un cordero por familia. Y si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces tomará su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer. Echaréis la cuenta sobre el cordero. Ahora noten, ¿qué clase de cordero? Vuestro cordero será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Un cordero sin mancha. O sea que tenían que mirar a los corderos y examinar cuidadosamente que el cordero seleccionado no tenía mancha de ninguna manera. Porque iba a ser un cordero que era símbolo de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y no solamente que quita el pecado del mundo, que quita tus pecados y mis pecados. Amén. Amén. Siguiendo este pensamiento, los invito a buscar en el libro del Levítico. Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, empezando versículo 1, dice lo siguiente: y Jehová habló a Moisés.
Levítico 4:1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer y obrare contra de algunos de ellos, si un sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto, como ofrenda por el pecado. Y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de la congregación delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. O sea que estaba describiendo el acto de el sacrificio que se tenía que hacer. Se ponía la mano sobre la cabeza, se confesaba el pecado, simbólicamente el pecado pasaba de la persona al becerro, al cordero, y ese cordero entonces sufría muerte en lugar de la persona. ¿Quién tenía que morir? ¿El becerro o la persona? La persona, porque la persona había pecado. El becerro o el cordero no había cometido pecado, pero moría en lugar de la persona, como símbolo de Cristo Jesús, que iba a morir por nosotros. Después, simbólicamente, el pecado pasaba al lugar santísimo, en el arca del pacto. No vamos a abundar mucho acerca de esa parte del sacrificio. Pero eso era lo que tenía que hacer. Y por centenares de años, eso era lo que se tenía que hacer. Cordero tras cordero murió. Pero llegó el momento que apareció el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para terminar con todos los sacrificios, porque el verdadero sacrificio había llegado, Cristo Jesús. Les invito a que me acompañen en Salmos 23, capítulo 1, Salmos 23, 1, y posiblemente ya lo saben de memoria: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gloria a Dios. O sea que Jesús se representa como el Cordero de Dios, pero también se representa como el pastor de las ovejas. Y nosotros como ovejas, que vamos cada uno a su lugar. Noten lo que dijo Jesús en una ocasión, como está registrado en el libro de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Tenemos que buscar varios pasajes de la palabra de Dios. Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús declara: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y cuando David, que era un pastor de ovejas, dice: Jehová es mi pastor, él entendía lo que estaba diciendo. Tal vez nosotros no tanto como David, porque David tenía cuidado de sus ovejas, las cuidaba con su vida. En una ocasión venía un león para atacar a las ovejas, y ¿qué hizo David? Peleó contra un león. Yo no sé si usted está dispuesto a pelear contra un león por cuidar unas ovejas, pero David lo hizo. En una ocasión, un oso. Yo no sé si usted está dispuesto a proteger ovejas cuando venga un oso, pero David lo hizo. Puso su vida en peligro y peleó contra un oso. Pero Dios lo bendijo y pudo vencer el oso y el león también. Ahora, Cristo Jesús también peleó contra un león rugiente que buscaba a quien devorar. Satanás
que anda aún en estos días buscando a quien devorar. Y yo sé que aquí no hay nadie que quiera ser devorado por Satanás. Todos queremos ser salvos por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero vemos que Cristo Jesús murió por nosotros. Vamos a estudiar un poco acerca de eso. Pero hay algo que tenemos que estudiar. Hablamos acerca de los corderos. Los corderos tenían que ser examinados para que se esté seguro de que esté limpio, sin mancha y sin contaminación. Ahora tenemos que hacer la pregunta: ¿será que Jesús también fue examinado para ver si tenía mancha o contaminación de pecado? ¿Será que fue así para él? Bueno, sabemos que sí fue. Vamos a mirar algunos pasajes que nos ayudan a entender eso. El primero se encuentra en Hebreo capítulo 4. Hebreo capítulo 4. Hay una declaración allí que conocemos. Vamos a empezar en el versículo 14. Hebreos capítulo 4, empezando en el versículo 14. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pregunta. Voy a preguntar a ver si nos pueden mostrar con sus manos. ¿Cuántos de los que están presentes que han cometido por lo menos un pecado? Yo sé que aquí hay personas que han cometido por lo menos un pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos de ustedes desean que Dios tenga misericordia de ustedes y le perdone por sus pecados? ¿Pueden levantar sus manos? Amén, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Él quiere hacer eso. Así que leímos un pasaje que Jesús fue tentado en todo. ¿Y qué pasó? Sin pecado. O sea que este pasaje nos declara que el Cordero de Dios cumplió con los requisitos. Pero ahora vamos a ver a otros que lo examinaron, pero no lo examinaron con la esperanza de encontrar que él estaba sin pecado, que él estaba sin mancha y sin contaminación. Para eso tenemos que buscar en el libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. En el libro de Mateo capítulo 26 ya llegó el momento cuando Jesús fue llevado preso, vamos a decir. Él estaba en el huerto de Getsemaní orando y se presentó Judas con una multitud, con palos, espadas, lanzas. Y Mateo capítulo 26, empezando versículo 57, dice lo siguiente: y los que prendieron a Jesús le llevaron a Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. O sea que ahí tenemos un grupo de personas, incluyendo el sumo sacerdote, y los sacerdotes tenían que declarar que los corderos y los sacrificios estaban sin mancha, sin contaminación. Sí, se puede ofrecer este. Y si encontraban uno que tenía mancha, que no estaba perfecto, no, ese no cumple los requisitos. Pero aquí tenemos a Jesús siendo examinados. Y como mencioné, no estaban buscando, no tenían esperanza de encontrar que Jesús era sin mancha y sin contaminación. Querían encontrar algo. Y por esa razón, empezando versículo 58, vemos lo que ocurrió. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los siervos para ver el fin.
Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. O sea que querían entregarlo a muerte. Siglo 60. Pero no lo hallaron. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aunque muchos testigos falsos venían, pero no lo hallaron. Y a la postre vinieron 2 testigos falsos. O sea, que estaban diciendo mentiras. Y como encontramos en la Biblia, todas las cosas se tenían que establecer por menos con 2 testigos. Y por eso dice, llegaron 2 testigos que decían la misma cosa, pero era un falso testimonio. O sea que aquí vemos que Jesús fue examinado por sumo sacerdote, ancianos, líderes de la comunidad de los judíos, y encontraron sin mancha y sin contaminación. Jesús cumplió con todos los requisitos. Amén. Pero esta no fue la última vez que Jesús fue examinado. Como sabemos, luego lo llevaron a otra persona. Y para eso les invito a buscar el libro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. En el libro de Lucas, capítulo 23, empezando versículo 14, nuevamente Jesús siendo examinado, siendo juzgado. Y el que lo estaba examinando no necesariamente estaba buscando algo para juzgarlo de muerte, pero los que lo llevaron querían que se encuentre algo. Lucas capítulo 23, versículo 14 dice, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que pervierte al pueblo. Y he aquí, yo habiéndolo interrogado delante de vosotros, no he hallado en este hombre falta alguna de aquellas cosas de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho. Gloria a Dios. Un testimonio en la multitud, no hay nada que él ha hecho digno de muerte. Ahora, noten, dice él, como 3 veces por lo menos, él trató de librar a Jesús. Dijo él, entonces, versículo 16, le castigaré pues y le soltaré. Y tenía necesidad de soltarles uno en la fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y por un homicidio. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo 3ª vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado culpa de muerte en él, le castigaré pues y le soltaré. Pero ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes prevalecieron. Wow. Queridos amigos, hermanos, aquí vemos que Jesús no era digno de muerte. Él fue completamente inocente. Él vino a morir por nosotros como un sacrificio perfecto, sin pecado, sin mancha de pecado sobre él, porque nunca pecó, nunca, ni en palabras, ni en pensamientos, ni en acciones, pecó Jesús. El Cordero de Dios cumplió con los requisitos para morir por nosotros, y yo estoy agradecido por eso. ¿Y ustedes? Amén. Qué grande es Dios, qué misericordia tiene con nosotros. La Biblia dice que Dios no nos ha tratado como merecemos, pero ha sido misericordioso con nosotros. Amén. Amén.
Les invito a buscar ahora en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Nos habla acerca de la experiencia de Cristo Jesús, de lo que le iba a ocurrir a él. Isaías capítulo 53, versículo 1. Y empieza este capítulo con una pregunta, como si es algo curioso. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53, 1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Paramos ahí un momento, porque Jesús se humanó. Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, es Dios. Dios. Pero se hizo humano para morir por nosotros. Pero su apariencia no era una de una persona hermosa, de una persona que atractiva en cuanto a apariencia, aunque en su rostro tenía dignidad, honestidad. Esa era su hermosura y su dulce carácter. Porque aún los niños se encantaban estar al lado de Jesús. Así que era como nosotros. Y caminando en la multitud por toda su vida, nadie podía decir cuando niño, ahí va el Hijo de Dios. O en la multitud cuando adulto, ahí va el Hijo de Dios. Pero sus palabras y sus acciones testificaban que tenía una conexión con Dios el Padre. Continuamos en Isaías 53. Isaías 53, versículo 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Vamos a parar un momento ahí. Dice la palabra de Dios que él cargó nuestros pecados. Y yo sé que el Espíritu Santo ha estado trabajando en sus corazones. Y gracias a Dios han respondido a su llamado en sus corazones. Por esa razón están aquí. Y sabemos que también aquellos que nos acompañan, radio, televisión, por internet, también Dios te ha estado llamando. Tal vez no ha podido percibir cómo y cuándo, pero Dios te ha llamado. Y por esa razón estás escuchando este programa. Pero Él cargó nuestros pecados. Nosotros no necesitamos cargar nuestros pecados. Jesús sufrió por nuestros pecados, murió por nuestros pecados. Sí vino a rescatar el mundo, sí, el mundo, pero vino especialmente por ti, por mí, porque Dios nos ama como si no existiera ninguna otra persona. Amén. Amén. Seguimos en el versículo 7 de Isaías capítulo 53, hablando de Jesús, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero
fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Paramos un momento ahí, vamos a regresar al escenario de cuando estuvo él delante de los escribas y buscaban falsos testimonios. Era con desesperación que estaban buscando algo. Así que hicieron todo lo posible para buscar a alguien tiene que haber. Y tal como le pagaron a Judas por entregarlo, me imagino que estaban dispuestos a pagar para que alguien venga con algún reporte de que sí, Jesús es un ladrón, sí, Jesús es un borracho, sí, Jesús es un adúltero, sí, Jesús es uno que es digno de muerte. Pero en ningún momento llegó alguien con un reporte verdadero, aún de toda su vida, de que él era un pecador. Gloria a Dios. Y sabemos que Satanás obra también para hacer daño a los hijos de Dios. Y Satanás hizo la vida de Jesús lo más imposible difícil. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que su vida estaba en peligro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un conflicto entre el bien y el mal. Y si Satanás logra vencer a Jesús, este mundo entonces le pertenece a Satanás para siempre. Y tú y yo seríamos esclavos de Satanás sin la limitación que Dios le pone a Satanás. Porque sí sabemos que Satanás tiene un límite y Dios no lo permite que pase ese límite. Si no, ya te hubiera matado. Si no, ya te hubiera atacado tanto, como mencioné en otra ocasión, que tal vez el estrés mismo del ataque te vuelve loco. Pero Dios le pone un límite y no le permite que te cause daño que tú no puedes soportar. Alabado sea el nombre de Dios. Y sí sufrimos cosas difíciles, sí pasamos por tribulaciones y pruebas que son difíciles. Pero por favor, no haga nada, ni en palabras ni en acciones, para invitar problemas, invitar tribulaciones, invitar dificultades. Porque desafortunadamente nosotros hacemos cosas que nos causan problemas. Y tal vez hay aquí personas que son culpables de eso. Algunas veces pasamos por experiencia que no estaba en el plan de Dios, que pasemos por esa enfermedad, que pasemos por esa tragedia. Pero nosotros, por nuestras propias decisiones, hacemos cosas que nos hacen daño. Y Dios quiere ayudarnos a que no pasemos por algunos caminos. Y algunas veces Dios usa personas para darnos alguna advertencia. Por esa razón, algunas veces, desde niño escuchamos, no pongas tu mano en el fuego. No uses eso, no hagas eso. Diferentes personas. No vayas allá. Y algunas veces lo voy a hacer. Y algunas veces decimos, es mi vida, es mi decisión. Y lo hacemos. Y nos causa dolor a nosotros y a otros. Que Dios nos ayude a hacer sabias decisiones para evitar problemas innecesarios. Seguimos leyendo en Isaías capítulo 53. Versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado. Verá su linaje
prolongará sus días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Amén. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, y llevó él el pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores. Hay una cosa misteriosa en el sufrimiento de Jesús. Y esa es que aunque estaba sufriendo dolor incomparable, porque no era solamente el dolor físico que Jesús estaba sufriendo. Sí, dolían los clavos, causaban dolor intenso. Sí, dolían las espinas, que causaban dolor intenso. Sí, dolían los pies que estaban clavados, pero había un dolor adentro, porque estaba experimentando una separación del Padre Celestial. Un dolor que nosotros no podemos describir. Un dolor tan profundo que lo único que nos ayuda a entender un poco es la exclamación de Jesús: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo hizo por ti y por mí. Y ahí está el misterioso gozo de Jesús. Gustó la muerte, sufrió la muerte, porque el gozo era de que tú y yo aceptemos su sacrificio y seamos salvos. Ese es el gozo misterioso durante su sufrimiento. Y gracias a Dios tenemos como símbolo de tal vez miles y millones en el mismo Calvario. Cuando uno de los ladrones que al principio estaba atacando a Jesús, le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Símbolo de ti, de mí, que aceptaríamos su sacrificio y aceptaríamos salvación por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Te invito a buscar Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a leer allí algo acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y anhela quitar hoy tus pecados. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 en adelante dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Ese es Jesús. Y tu redención viene no por obras buenas que puedes hacer, porque ningún valor tienen tus obras buenas en la salvación. Por gracia somos salvos, no de nosotros, por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy está dispuesto a quitar tus pecados. Alabado sea su nombre. O sea que lo que vemos aquí es: Cristo Jesús se ofreció sin mancha
y sin contaminación, para que tú, al entregarte a Él, puedas recibir perdón por tus pecados, tus iniquidades, todas las cosas horribles que has hecho, para que Él te pueda presentar delante del universo como un ser sin mancha y sin contaminación. Alabado sea el nombre de Dios. Te invito a considerar que Dios está dispuesto a hacer por ti. ¿Qué Dios está dispuesto a hacer por ti como individuo? Puede ser que se pierda tu esposo, puede ser que se pierda tu esposa, tu padre, tu hijo, tus amigos, pero tú tienes que hacer tu propia decisión y buscar a Cristo con todo tu corazón. Y sabemos que los brazos de Dios están abiertos para recibir a cualquier persona que está dispuesto a encontrar paz y misericordia en Cristo Jesús. Vamos a hacer una invitación. Tal vez hay alguien aquí que nunca le ha entregado su corazón a Cristo, que nunca le ha dicho a Jesús: toma mi corazón. Tal vez nunca se ha bautizado. Y te vamos a pedir que aceptes la invitación de Jesús en este momento y pases al frente diciéndole: Señor, tómame, perdóname, límpiame. Y la Biblia dice que aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Dios te va a recibir con brazos abiertos y te va a perdonar. Alabado sea su santo nombre. ¿Hay alguien aquí que está en esa condición y desea pasar al frente? Voy a leer este pasaje de la Biblia mientras estás considerando eso. En Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Vamos a enfocar en un pasaje, pero vamos a tener que leer el contexto. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice, Efesios 5, 25 en adelante: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo ama o amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, para sí una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Hay alguien aquí que le quiere entregar su vida a Cristo Jesús, que no lo ha hecho antes y desea hacerlo en esta ocasión? O tal vez hay alguien aquí que desea consagrarse a Dios. Tal vez se ha sentido alejado de Dios y quiere decirle a Dios: Señor, estaba yo por un camino equivocado. Señor, he estado sintiendo alejada de ti, pero hoy he escuchado tu voz y quiero acercarme para nunca apartarme. ¿Hay alguien aquí que está en esa condición y desea hacerlo? Si es así, puede colocarse de pie o puede empezar a caminar al frente. Te invitamos a hacerlo y aprovecharse de esa oportunidad. Alabado sea Dios. ¿Hay alguien más que desea hacerlo? Desea decirle a Dios: yo quiero estar limpio completamente, sin mancha y sin contaminación. Alabado sea Dios. Aquí vemos a varios. Les invito a considerar lo que Dios está dispuesto a hacer. Vamos a buscar en el libro de Isaías capítulo 1. Yo lo voy a leer, Isaías capítulo 1. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que Él está dispuesto a hacer con nosotros. Y vamos a pedirle que consideren la invitación de Dios en esta ocasión. Isaías capítulo 1. Tenemos un pasaje muy conocido, pero lo que comunica lo que Dios está dispuesto a hacer. Y queremos que aquellos que están en televisión o radio, en internet, que consideren también estas palabras
Isaías capítulo 1, empezando versículo 16, dice la palabra de Dios: lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien. Busca juicio, restituir al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden acercarse un poco más, pueden empezar a pasar al frente si así lo desean, y vamos a hacer una oración de consagración. Vamos a pedirle a Dios que nos limpie de toda maldad y de toda iniquidad. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguirlo con todo nuestro corazón. Alabado sea Dios por estas decisiones. El cielo toma nota de su decisión en esta ocasión. Y Dios se alegra al ver que estás haciendo esta decisión. Y Dios quiere decirte: te amo. Me alegro de que has tomado este paso. Me alegro de que has decidido estar limpio completamente. Porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, hoy está dispuesto a hacerlo en tu vida. Te invito a considerar lo que Dios ha hecho por ti. Cómo te ha ofrecido oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Y Satanás ha querido destruirte hace mucho tiempo ya. Pero Dios no le ha permitido eso. Y hoy estás vivo por medio de la misericordia de Dios. Por medio de la misericordia de Dios. Voy a leer otro pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y vamos a leer allí lo que dice la palabra de Dios, empezando el versículo 10. Romanos capítulo 13, versículo 10 en adelante. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos ni disoluciones, no en pendencia y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne y sus deseos. Amén. ¿Hay alguien más que desea colocarse de pie diciendo: Señor, no quiero que me pases por delante, también considérame a mí, pon mi nombre en tu libro, quiero ser parte de la familia de Dios? Gloria sea a Dios por esas decisiones. Alabado sea el nombre de Dios. Te invito a orar en este momento, y también a aquellos que nos acompañan por televisión, por radio. Te invito a hacer tu decisión personal. Aquí hay personas que han hecho su decisión, pero tú también puedes hacer tu decisión y empezar un cambio de paz y de felicidad en tu vida, donde vas a tener a Dios no solamente como un amigo, pero como un compañero constante. Te invito a que le abras la puerta de tu corazón a Cristo Jesús en este momento. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, cuán grande y maravilloso eres. Te pedimos, Señor, que consideres cada persona que ha aceptado en este momento tu oferta. Te pedimos, Señor, que los limpies de todo pecado y de toda maldad, Señor. Límpialos completamente, Señor. Te pedimos que se cumpla tu promesa, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos
nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Te agradecemos por ese sacrificio que se hizo por nosotros. Y te pedimos estas bendiciones, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria sea a Dios por sus decisiones. Que Dios les bendiga. Te invito a seguir caminando con Cristo. Y te invito a que siempre enfrentes cada día con los ojos puestos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Hermanos.